Buenas noches, compañeros, amigos, televidentes. Bienvenidos a este último capítulo de Arqueoexperiencias, en el cual vamos a abordar el tema de malas experiencias en prácticas de campo. Y pues mi nombre es Gaby Galicia, Kerem Galicia, y están aquí conmigo Omar Aguilar, Perla Recamier, Tania Seferino, Cuauhtémoc Reina. Entonces vamos a brindar y empezar a platicar y abordar estas vicisitudes que vivimos dentro de la carrera, dentro de esas amadas prácticas de campo que, pues así como tuvieron su lado bueno, también hubo su lado malo. Y pues adelante, Omar, ¿cuál es tu primer momento fatal del cual te acuerdas en estas malas experiencias? Bueno, gracias, Gaby. Pues yo creo que esta tarea va a ser colectiva. Me viene a mi memoria un evento muy peculiar. Íbamos con el profe del Olmo a una práctica guerrero. En esa ocasión recuerdo que fui el último en llegar, por cierto, una disculpa nuevamente a todos mis compañeros, ya lo hice en su momento. Pero rentaron dos autobuses, o un autobús, no recuerdo, sí fueron dos autobuses, ¿verdad, chicos? ¿Uno? Sí, fue uno. Ah, perdón, ven. Y entonces rentaron un autobús porque el Enabús, obviamente, no era el mejor y súper autobús, pero nos llevaba. Sí, yo nunca tuve una tan mala experiencia con el Enabús en realidad, pero el motivo de por qué se rentó un nuevo autobús o un autobús fuera de la escuela fue porque, pues obviamente nos iba a dar una mejor comodidad y vamos a ir, ajá, cómodos y pues obviamente se contrató, pero estaba fatal el autobús. O sea, creo que nos vendieron gato por liebre, pagamos por una cosa y nos dieron otra cosa. Creo que no tenía aire acondicionado, no tenía televisor, o sea, no tenía nada, era un guajolotero. Y porque nos vendieron que sí nos iban a dar aire acondicionado, televisor, creo, ¿no? Y eso. Y no, o sea, es que era un autobús tan malo, se veía agradable por fuera, pero funcionaba muy mal. O sea, lo que yo me acuerdo es que al momento de subir para llegar a la autopista del Sol, bueno, creo que era la autopista del Sol cuando tuvimos que subir, o la ida a Cuernavaca, supongo que era esta parte de la subida, en verdad, no daba una. Era, era desesperante porque en lo que pudimos habernos tardado, ¿cuánto? ¿2 horas? No recuerdo cuántas horas son en verdad para llegar allá. Fueron que como unas 6 horas de las que nos tardamos en llegar, o sea, todos, sí, bien desesperados. Eh, sí, sí, fue una cosa bastante desesperante porque había obviamente un calor. Creo que teníamos hambre todos y llegamos a un lugar bastante agradable. O sea, esto entre las cosas no tan gratas de las prácticas, puedo recordar esta parte del autobús que en verdad era bastante malo. Llegamos, de las prácticas son memorables por todo lo que pasó, porque fueron cosas muy gratas y otras no tanto. Pero en ese viaje, ya cuando llegamos a un espacio en donde de verdad nos las pasamos muy bien el primer día porque llegamos a un lugar en donde había una tiendita, nos permitieron acampar, porque fue la primera vez incluso que yo había acampado en mi vida. Nos vendieron productos, nos las pasamos muy bien sobre el río o al lado del río. Y estábamos muy felices porque, bueno, yo estaba feliz porque así iban a ser todos los días y resultó que no, porque el profe del Olmo había, ya creo que tenía con otras personas apalabrado que íbamos a ir. Y al lugar donde fuimos, o sea, no tenía más que el baño, o sea, más que el baño, no tenía ningún otro servicio, no tenía servicio de comida, no tenía servicio, no tenía luz, no tenía nada, estábamos en medio de la nada prácticamente. Eso sí recuerdo que todos le dijimos a profe, ya vámonos, ya vámonos. Si mal no recuerdo, fueron que
3 o 4 noches fueron. Creo que fueron 4, sí, fueron 3 noches. No, según yo fueron 4 noches. O una nos quedamos en el lugar bonito, el segundo en el no tan bonito, y el último día volvimos a regresar en el lugar bonito, según yo. La verdad, sí, creo que es de las fotos memorables que tengo, por cierto. Igual y si se puede presentar. Es una de las fotos más memorables que yo tengo, una práctica muy grata, pero pues obviamente algunos pequeños inconvenientes ahí con respecto al transporte y el alojamiento. Sí, ese es el lugar donde nos hospedamos en segunda, estábamos todos apretados, o sea, una casa de campaña al lado de la otra, amontonados, sin nada, sin luz, en verdad nada, pues no nos estaban ofreciendo nada. Pero bueno, a ver, no sé quién más. Malas experiencias, esas son malas experiencias. Indudablemente, una muy mala experiencia. Omar recuerda el lugar bonito y yo digo, ese lugar bonito no estaba tan bonito. No estaba tan bonito, oye, yo me la pasé muy bien, estaba bonito. Okay. Claro que no, porque la comida que tenían era comida chatarra, o sea, ni siquiera era una comida como pero muy tenían digna. Comida, o sea, el otro no tenía nada, absolutamente nada. No, claro que sí, la señora se levantó a hacernos de desayunar y luego cuando regresamos nos hizo de comer. Y de hecho muchas de las compañeras estuvieron ahí en el fogón alrededor queriendo hacer su propia tortilla. Pero sí, o sea, eso fue en el lugar no bonito. Ah, bueno. Y abajo, en el bonito, la pesadilla fue el baño. Bueno, o sea, para mí, en esa práctica, la mala experiencia fue el baño. En los dos lugares era solo un baño y yo recuerdo que ese autobús lo rentaron porque no cabíamos en el Enabús. Creo que el Enabús tenía 40 lugares y éramos 46 personas. Entonces, por eso se rentó un autobús más grande. Y pues el resultado fue los 3 días, bueno, sí, los 3 días que estuvimos allá, el autobús lo estuvieron componiendo para que en el regreso no nos pasara lo mismo. Y eso fue así como que ojalá que funcione, ojalá que se arregle, porque sí fue bastante desesperante ver cómo pasaba. No me acuerdo qué carro pasó al lado del autobús y todos así con cara de bajo. Fue una pipa. Íbamos de subida allá a llegar a la lomita del cerro y nos arrebasó una pipa. O sea, íbamos pero tan lento que una pipa cargada nos arrebasó en subida de cerro. Entonces sí fue. Lo peor de esa práctica para mí fue el autobús. Yo también recuerdo que una de las que fuimos con el profe de geografía, también recuerdo que nos dejó en el hotel el autobús y se lo llevaron a arreglar también mientras estábamos ahí. No me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo, o sea, hablando de malas experiencias en los autobuses, me acuerdo en una de las prácticas de geografía, fue de hecho la primera práctica de geografía, cuando íbamos de regreso hacia el hotel, no sé qué le pasó al chofer, pero iba como muy loco y casi se voltea. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo, o sea, todos nosotros íbamos parados porque todos íbamos súper mojados, los celulares en los asientos, todos así destartalados para que se secaran, que no se les inflara la pila. Al mío sí se le infló la pila, pero, o sea, pues íbamos nosotros platicando, pero al mismo tiempo íbamos muy agarrados porque el chofer iba como loco y en una de esas curvas casi se voltea. O sea, eso también fue como una mala experiencia, un susto. Un susto. De eso miras que yo no me acuerdo que pasara, no me acuerdo de eso. Pero sí se descompuso el camión. Sí se descompuso. De geografía. Porque yo me acuerdo muy bien que fue en una bajada y así íbamos todos mojados porque ya íbamos de regreso. Y me acuerdo bien porque me acuerdo que a una compañera, un perrito se le hizo del baño. Por eso me acuerdo mucho que sí se descompuso el camión y nos quedamos ahí como 3 horas
Como 3 horas estuvimos ahí esperando a que lo arreglaran, ajá. ¿En la de geografía con En Javier? la de geografía, sí, cuando bajábamos en la sierra que fuimos a Filobobos, de regreso, así que ya era pura bajada, ahí fue donde se descompuso. Y sí estuvimos como 3 horas esperando a que lo arreglaran. Puede que tenga vagos recuerdos, pero no creo que hayan sido 3 Sí, horas. no pero fueron igual. 3 horas. Sí. No recuerdo que hayan sido Sí, 3 fueron horas como tampoco. 3 horas. Lo que pasó es Te que juro que se sí, le creo. calentaron los frenos. Calentaron las balatas, ¿no? Ajá, se le Ajá. apretaron y lo que hicieron fue sí. dejarlo enfriar y hasta le echaron agua porque salía harto vapor cuando le echaron. Y ya estuvimos un rato ahí y ya después seguimos bajando. Eso sí, Sí, pero ahí no tengo fue fotos y una tengo un eternidad. videito de cuando estamos ahí esperando. Sí. Sí, es cierto, ya me acordé de ese humo. Bueno, les digo, Me malas pareció una experiencias. eternidad. Pero al menos íbamos cómodos en el autobús. En el autobús de la otra práctica, en el que fuimos a Guerrero, en el que estaba diciendo Mar, estaba mucho más incómodo. Entonces, y se hizo más tiempo. El otro se detuvo y pues ya no pudo avanzar. Pero el otro, aunque iba avanzando, iba tan lento que un trayecto que hubiera hecho máximo 4 horas, 3 horas, se echó 6 horas, más de 6 horas en llegar hasta allá. Entonces, sí fue muy feo eso. Y luego ya cuando llegamos, el primer lugar que dice Omar que estaba bonito, sí comparto con Kerem, no estaba tan bonito, pero estaba mucho más cómodo que el segundo lugar. Entonces podíamos poner nuestras tiendas de campaña, estábamos en la arenita porque estaba ahí el riachuelo, todos estábamos extendidos y estaba cómodo. A mí se me hizo cómodo en comparación con el segundo lugar, en el que el piso era de concreto, con piedras, te acostabas y, bueno, no eran piedras, o sea, eran ahí chipotes del concreto, del piso de concreto, no los podías quitar, entonces te dormías y ya sentías todas las piedras bajo de ti, no podías descansar, y el baño también, pues era una letrina ahí toda fea, de la que ya platicaron en el capítulo de mujeres, que también fue pues un horror estar ahí. Sí, ahí sí nos dieron comida, en el lugar que le gustó más a Omar, ahí no había comida, pero yo creo que la comida no compensaba la incomodidad del segundo lugar. Yo sí también preferí mucho el primer lugar en el que nos quedamos. Así que en ese aspecto sí apoyo a Omar de que el primer lugar estuvo mucho mejor que el segundo. Pero entonces fueron 3 noches. Fueron 3 noches, 4 días. Ok. Pero entonces, ¿cuántos días nos quedamos en el otro lugar? 2, ¿verdad? Creo que llegamos, medio acampamos y después nos tuvieron al otro que día mover, en la mañana, creo, ¿no? llegó la camioneta del señor y se llevó las cosas y nosotros nos estuvimos caminando. Y ahí bajamos y dejamos las cosas, fuimos al sitio, hicimos lo que teníamos que hacer, regresamos en la tarde y ya extendimos nuestras campañas, que extendimos porque estaban todas así bien juntitas, como dices, bien apretadas porque no había mucho lugar. Y ya después de esa noche, al otro día igual, ahí desayunamos, nos fuimos otra vez al sitio, regresamos y creo que ya en la tarde sí, ya bajamos hasta el primer lugar otra vez y ya ahí nos quedamos y al otro día ahí llegó el camión para regresar. Sí, porque creo que muchos les insistimos, bueno, posiblemente las chicas no, pero sí muchos le insistimos en que bajáramos porque el otro sí era bastante incómodo. Y vuelvo a repetir, o sea, no había gran comodidad. Es que recuerdo también que unos, en vez de poner en donde se supone debían ir las casas, como ya no cabían, así como dices, se salieron hasta la calle y al terreno de enfrente, creo, ¿no? Pues no me acuerdo que de ya eso. Ni siquiera pusieron así como bien la casa. Ya no la podías extender bien porque ya no cabía, ya estaba todo súper saturado. A otro lado donde esté más cómodo. Es que ya no cabían, aunque quisieras ponerla, ya estaba todo saturado y súper junto. Entonces, pues ya no hubo más opción. Bueno, y siguiendo con estas malas experiencias, ¿qué otra mala experiencia pueden recordar? Wow, ¿qué otra mala experiencia? Yo tengo una, o sea, el camión de esa práctica fue horrible, pero no fue el más horrible que me tocó. El más horrible que me tocó fue en una práctica en la que fuimos a Michoacán y a Guadalajara, en el que los asientos estaban tan apretados que yo mis rodillas pues topaban bien feo en el asiento de enfrente y fue sumamente incómodo ese viaje por los asientos todos apretados en los que iba ese camión. También fue un camión externo a la ENA, a ese profesor que pues lo van luego a identificar porque le gusta viajar de noche, entonces era salir a las 12 de la noche y pues viajar toda la noche y al otro día llegar ahí
desvelado en la mañana y empezar a hacer la práctica. Y desvelado porque pues en primera pues van haciendo escándalo en el camión y no te puedes dormir, pero en segunda peor porque aunque hubieran ido todos en silencio, estaba tan incómodo que sí, a mí me desesperó muchísimo, muchísimo el hecho de que estaban tan juntos, tan cerrados los asientos de ese autobús que fue de... O sea, a veces ya quería yo levantar y mejor me voy de pie a seguir sentado aquí porque sí, ese autobús me desesperó muchísimo más que el de la práctica Guerrero, muchísimo más. Entonces ese sí fue el peor de todos los autobuses en los que me tocó viajar durante todas las prácticas de la ENA. De ahí en fuera del autobús, el resto de la práctica estuvo bien, no hubo mayor problema, pero sí, el viaje, la ida y el regreso, viajando en la noche con esa incomodidad en las piernas, sí fue muy feo para mí. Pues yo siguiendo con lo de los camiones, para mí fue una mala experiencia, no porque el camión fuera incómodo ni nada, pero la vez que fuimos a Área Maya, que se me hizo eterno viajar en camión hasta Tabasco y luego hasta Yucatán, en esa práctica de historia, que fue una eternidad. O sea, los lugares estaban bien padres, pero viajar tanto tiempo en camión y con el calorón que hacía, además el camión iba bien lleno, faltaban lugares porque la parte de atrás iban todos hechos bola, y no sé si a alguno de ustedes le tocó ir a esta práctica, pero no, qué calor se sentía. Fue horrible viajar tanto tiempo en ese camión. ¿A dónde fuiste? Fuimos a Tabasco y creo que fuimos a Mérida, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, todo Yucatán. Fue horrible viajar tanto tiempo en camión. Fuimos a la ruta PUC, pero sí, efectivamente esos viajes tan largos y bueno, o sea, además las visitas, ¿no? Porque era así como que bájate, recorre, súbete al camión y otro espacio de viaje y otra vez bájate, recorre la zona, súbete al camión y en ningún momento sentías como el respiro del calor. De hecho, se sentía más fresco abajo. Es que iba lleno ese camión y sí, nos bajábamos y eran 5 minutos de que el profesor explicaba algo y decía, ya recorran el sitio ustedes y nos vemos aquí en 20 minutos. Y ya, subes al camión y otra vez ir a otro sitio. Y así, todo ese tiempo. Y después perdimos un montón de tiempo en el lugar donde nos íbamos a quedar, que también acampamos, porque pusimos las casas y luego cuando regresamos hacía mucho aire y las casas ya se habían volado. La nuestra se rompió, donde yo me iba a quedar con mis compañeras. Unas se fueron a la alberca, estaban todas mojadas, todo estaba así medio feón. Y me acuerdo que esa vez, pues ya mis amiguitas y yo nos fuimos a Mérida a quedar a un hotel que también pagamos, creo, como 100 pesos por las 5, o sea, dormimos en una cama todas apretadas, porque no, o sea, no podíamos dormir en esa casa de campaña, estaba toda mojada. No podíamos, y nadie obviamente nos quiso dar asilo en su casita de campaña. Entonces, me acuerdo mucho de eso. Fue muy feo viajar tantas horas para 20 minutos en un sitio. Sí. La verdad, si no hubiera sido que yo ya conocía algunos de esos sitios, pero si no los hubiera conocido, yo me hubiera enojado mucho de que solamente hubiéramos bajado 20 minutos, ir tan lejos para 20 minutos en un sitio hasta allá. Pero bueno. Bueno, te diré, o sea, una mala experiencia que yo tuve y que les puedo contar es que en una práctica a la que fui a Chiapas, esta fue una materia optativa, tenía ver algo con paleozoología. Bueno, fuimos a Chiapas, recorrimos, o sea, estábamos en San Cristóbal, fuimos a San Juan, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Recorrimos cerca, pero el profe tenía un plan de recorrer más allá y otro compañero y yo le dijimos, profe, es que está muy lejos y ya es muy tarde y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, mejor vamos a otros sitios, porque de ahí de San Cristóbal fuimos a las lagunas de Montebello y el profe quería llegar a Comitán y el sitio está cercano a Comitán.
A Tonina quería llegar, pero salimos a las 12 del día y sabíamos que no, salimos como a las 2 de la tarde y sabíamos que eran 4 horas aproximadamente para llegar a Tonina y le dijimos, profe, mejor vamos a otros sitios, mire, nosotros no hemos pasado aquí, 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 aquí. Entonces vamos por favor a recorrer otros lugares, son más lugares, les damos un mejor tiempo y nos ahorramos en ir hasta Tonina. Y el profe se aferró, no, es que mi plan y vámonos a Tonina. Y nosotros así de, seguro, no, sí, está bien planeado. Y pues nos fuimos a Tonina y llegamos a las 6 de la tarde a Tonina porque nos tocó un cierre de carretera. Y el autobús se fue a dar la vuelta por unos pueblos bien raros. O sea, andábamos puebleando literalmente, haciendo zigzag para pasar esos cierres de carretera, porque no fue uno, fueron varios. Llegamos justo a las 6 de la tarde. No, es que el sitio ya cerró. No, déjenme entrar. Y nosotros así de, no vamos a entrar. Y el profe, o sea, literalmente se bajó y empezó a llorar así como, no, yo quería entrar a Tonina. Y pues nosotros así como, ni visitamos otros lugares, o sea, los lugares que sugerimos, ni entramos a Tonina y nada más anduvimos paseando por Chiapas en autobús en los diferentes pueblos, porque para colmo, en los pueblitos que pasamos y las esquinas, era peligroso porque ni siquiera pasaba el autobús, o sea, tenía que hacer como varias maniobras para poder dar la vuelta. Entonces sí fue una mala experiencia, más que para nosotros, también para el profe, porque su plan se le derrumbó totalmente. Y cada cosa decía, planeaba, nosotros así como, mejor no hay que hacer eso, porque creo que no va a funcionar. Entonces sí, fue una mala experiencia también. Bueno, y continuando con estas malas experiencias dentro de las prácticas de campo, ¿qué otra pueden recordar? ¿Tuvieron alguna en cuanto a un conocimiento o que más bien no aprendieron o se decepcionaron de algún lugar? Yo quiero mencionar dos cosas. Una muy personal, y ahí sí tengo que admitir que fue completamente mi culpa. Son de las cosas que tal vez uno debe que evitar en campo. Cuando fui a Jalisco, tuvimos la osadía de jugar fútbol rápido un domingo por la tarde. Y pues resultó que aquí el muchacho, pues muy entrado en la cuestión pambolera, pues estábamos jugando y se fue el balón por o sea, en los departamentos donde nos alojamos, enfrente, pues obviamente sobre la calle, estábamos jugando, al lado había un terreno baldío con muchas piedras, y entonces se fue la pelota y me fui por la pelota, y de regreso me doblé el tobillo, y nadie me creyó, nadie me quería creer que me había doblado el tobillo y me empezó a doler, bastante. Nunca me había esguinzado el tobillo, era una práctica de recorrido, imagínense. Entonces, pues nadie me creyó y también con la pena de decir, oye, pues es que o sea, me doblé el tobillo y la verdad es que sí me duele. Y pues quienes coordinaban el proyecto, no recuerdo, creo que tampoco me quejé mucho ese día, pero ya al día siguiente sí me molestaba mucho y me vendé. O sea, lo que hice fue vendarme el tobillo, pero sí sufrí todo el día. O sea, en verdad sí, durante el día caminé, porque pues era recorrido, lo que tienes que hacer es caminar.
pasamos, me acuerdo mucho de esa práctica y obviamente de esa experiencia porque mi pie estaba bastante sentido, mi tobillo, y pasamos por un lago, o lo que es un lago cuando llueve, fuimos en época de secas, y entonces en ese lago pues obviamente iba el ganado a tomar agua, pero como ya era época de secas, donde pisaron el ganado, pues estaba todo irregular, o sea, algunas cosas ahí, pues los pies, las huellas de los básicamente de los bueyes, de los toros, de las vacas. Y fue sumamente doloroso el hecho de pisar, porque pisaba yo y se iba a la tierra. Entonces mi tobillo se iba así. Luego no alzaba muy bien el pie y topaba, ¿no? Con esos bordes justamente y fue muy, muy doloroso. O sea, fue bastante incómodo. Iba yo caminando nada más con un pie. Ya creo que de plano la coordinadora dijo, sí, creo que en vez no estás actuando, no me estás engañando y esto. Y ya fue que, pues, al final del día me llevó a la Cruz Roja y me vio el médico, me dijo, sí, es un esguince nivel 3 y dije, oh, ¿no? Sí, fue bastante grave, doloroso para mí. Y pues resultó que en las 2 semanas que restaba, yo ya no fui a recorrer. Bueno, una semana me dijo que tenía que tomar de reposo. Entonces, pues era una práctica de recorrido. Lastimosamente ya no fui a recorrer y tuve que quedarme en gabinete, por decirlo de alguna manera. Estuve clasificando mucha cerámica y mucha lítica. Obviamente no fue lo más wow, pero pues no, me quedo de otra. Lo siento, es así, fue bastante, no grata experiencia. Pero bueno, ya me desahogué. Y la otra mala La experiencia. otra no era tan, sí, al final no resultó tan mala. Es que fue en Historia de México 1, la cuestión que la clase no resultó tan grata como me hubiera imaginado. Bueno, en esa parte tal vez hubiera yo abundado en la otra, en el otro podcast. Pero en este caso, la práctica fue muy buena, eso sí. O sea, la clase no fue tan buena y yo en realidad no esperaba mucho de la práctica, pero fue sumamente enriquecedora. Fue a Tehuacán y fuimos a visitar las cuevas donde se encontraron las primeras mazorcas bueno, en ese momento de lo que se consideraban las primeras mazorcas y la verdad es que sí, fue genial. Pero sí, es que la clase no había sido tan agradable, o sea, tan enriquecedora como yo me hubiera esperado. Sí. ¿Tú, Cuau, tienes alguna mala experiencia en cuanto a conocimiento o alguna Bueno, otra? a conocimiento y a práctica en general las dos. Bueno, una es nada más la práctica y otra fue ambas. La primera que quiero mencionar es topografía. En topografía, pues mis papás son topógrafos, ¿no? Entonces, pues desde chico ando inmiscuido en cosas de topografía, entonces no puedo considerar que haya yo aprendido algo en topografía que no haya ya sabido antes por mis papás. Entonces puedo decir que no aprendí en topografía, pero no porque el profesor no nos enseñara, ¿verdad? Pero bueno, es por otra cosa. Pero en la práctica nos fuimos, bueno, el profe puso su coche y otro compañero puso su coche y en los dos coches nos fuimos. Éramos poquitos, éramos como 7, 8. Entonces cabíamos en 2 coches. Bueno, yo me fui con un compañero que casualmente vive en el mismo municipio que yo, entonces me dijo, pues paso por ti y ahí nos vamos, recogemos otros 2, 3 compañeros en el camino y vemos al profe en la caseta. Ahí va a ser la práctica fue en Guanajuato, entonces lo íbamos a ver ya ahí en la última caseta para llegar a Querétaro. Y ya, pues él pasó por mí como a las, que serán como las 11 de la mañana. Y total que llegamos a la caseta como eso de las 3 de la tarde, ¿no? En lo que fuimos pasando por los demás compañeros y así. Pues el profesor tardó, junto con los que venía, como otras 3 horas en llegar a la caseta. Ya estábamos ahí todos desesperados de que, ay, no llega, háblenle si va a venir o qué pasó. Y total que quién sabe cuántas broncas tuvo de problemas para salir, más el tráfico de esa hora. Creo que fue un viernes en la tarde. Entonces salir desde no sé dónde venía y atravesar casi toda la ciudad para salir hacia el norte, pues se hizo mucho tiempo. Entonces ya estábamos bien desesperados de llegar ahí bueno, de que llegara el profesor, de esperarlo. Y después de ahí, él llevó a otra persona, un conocido de él que era del pueblo a donde íbamos. Y
pues ya los fuimos siguiendo, ¿no? Ya llegó el profesor a final de cuentas y ya, vamos, síganos. Pues ahí nos fuimos vivoreando, puebleando por caminos de Guanajuato, porque según el señor, que era del municipio al que íbamos, no sabía cómo llegar. Entonces nos dieron las 9 de la noche, íbamos por un camino de terracería junto a un canal sin ninguna luz a los lados, no se veía ni una luz de un pueblo cercano. Ahí caminando como a las 10 de la noche, llegamos a la casa donde nos íbamos a quedar como a las 11 de la noche, casi casi. Desde las 3 de la tarde que estamos esperando al profesor. Entonces, pues, la verdad es que el compañero sí se rifó muy bien en la manejada y todo eso. De ahí no tengo quejas al respecto. Ya en la práctica, bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, no hubo mayor problema, pero sí esa ida, esperarlo ahí, el que nos íbamos por un lugar y luego por otro y terminamos en terracerías ahí en medio de quién sabe dónde. Les digo, ya todo oscuro, oscuro. De repente en en un momento nos dice el compañero, miren, voy a apagar la luz. Apagó la luz del coche, dejó que el profe se adelantara lo suficiente para no ver su luz y penumbra total y absoluta del lugar en el que estábamos, porque, o sea, ni siquiera se veían luces de pueblitos a los lados. Entonces sí fue bastante curioso y desesperante el tener que esperar tanto tiempo y el de vamos por aquí y luego vamos para otro lado y luego por otro lugar, cuando al final de cuentas, ya cuando nos regresamos, estaba bien fácil la llegada. Entonces, quién sabe por qué el irle haciendo caso a esta persona que según era del lugar a donde íbamos, que iba dirigiendo y que no supo, pues nos perdió ahí en el camino. Pero bueno, esa fue como la mala experiencia. Y una en la que la clase estuvo bien, pero la práctica fue completamente decepcionante, fue cartografía. Después de todo el semestre de prácticas, la práctica duró menos de las 4 horas que duró una clase, en las que fuimos al bosque de Tlalpan y nada más el profesor con su GPS ponía un punto y se lo daba a alguien, íbamos ahí, creo que ni a todos nos tocó pasar con el GPS y nomás íbamos caminando y no teníamos ni idea de lo que hacíamos, ni de qué decía el profe porque ya se adelantó y todos nos separamos. Duró menos de 3 horas la práctica, se acabó y para mapas la clase, digo, estuvo bien, pero la práctica para lo que uno hubiese esperado de ese profesor fue completamente decepcionante, la verdad. Entonces esas son para mí esas dos. Como una práctica de mapas en la que te tienen que enseñar a moverte en campo puede durar menos de 3 horas, ¿no? Entonces, no. Esas son mis dos experiencias. Una es más por la enseñanza de la práctica y la otra pues fue más por la pérdida que nos llevaron quién sabe por dónde. Y de hecho en esa práctica de campo, pues de cartografía, sí me tocó estar en esa. Y sí, la verdad es que se supone íbamos a ir a otro lugar y por cuestiones de tiempo, proyectos, no sé, el profe no tuvo, pues ya no tuvo el tiempo, ya no se dio el tiempo para llevarnos al otro lugar que dijo y nos terminó llevando al bosque de Tlalpan. Y lo peor es que se hayan perdido en la clase de mapas en el bosque de Tlalpan, además, porque se supone que dio un tiempo y nos teníamos que reunir en un punto y pues no llegaron. Porque, bueno, o sea, sí llegaron, pero más tarde de lo normal. O sea, se perdieron los compañeros. En pocas palabras, se perdieron en el bosque de Tlalpan en la clase de mapas. Entonces sí, fue mala experiencia. Tania, ¿tú tienes alguna otra mala experiencia? Sí, yo tengo 3 y creo que en ninguna de ellas coincidí con alguno, tal vez sí, tal vez en una. La primera de ellas fue, de hecho desde la clase eran muy malas las clases de ese profesor, eran PowerPoint ahí en audiovisuales, las 4 horas él hablando de un tema, pero después hablando de sus anécdotas, así súper aburrida la clase y al final se supone que teníamos una práctica, ¿no? Y nos llevó a Teotihuacán. Entonces yo dije, bueno, pues va a estar, pues más o menos, ¿no? Teotihuacán, pues ya habíamos ido, pero dije, a lo mejor sí, la práctica, pues sí se va a rifar y toda la cosa, pero no. La práctica, todo el camino era
vayan juntando el dinero, chicos, para la carnita asada. Vayan juntando el dinero para la carnita asada. Llegamos al sitio creo que eran como las 11 de la mañana, porque llegó bien tarde también, y, o sea, todo el mundo tenía que llegar a Teotihuacán, ¿no? Él dijo, yo ahí los veo y pues háganse bolas como llegan. Entonces ya cuando lo estábamos esperando, creo que al sitio entramos así, pero de verdad no exagero, 1 hora en lo que según él dice que recorrimos ahí y nos dijo unos cuantos puntos y miren, yo excavé aquí, y miren, yo conozco a la que excavó aquí y guardó el material y no sé qué. Si quieren un material de Teotihuacán, los invito a mi casa, en mi casa está el material, lo podemos platicar ahí, no sé qué, ya. Máximo de verdad 1 hora de esa práctica y todo, y dice, bueno, pues ahora sí, chicos, saquen el dinero, la carnita asada, yo ya pedí permiso allá atrás donde era como el albergue, ¿no? De los arqueólogos que trabajaban ahí. Nos llevó así en un vil arbolito, una jardinerita que estaba ahí, puso su anafrito porque él lo llevaba en su carrito, ¿no? Y se puso a asar la carnita y hubo carnitas y sus chelas. Y esa fue la práctica, ya, se acabó. O sea, no había otra. A mí no se me hizo tan mal Estuvo esa bueno. práctica. ¿No? Sí, yo nunca tuve carnita asada. A mí no se me hizo No tan sé fea si la era la práctica. misma, Sí, pero sí es es que la no me acuerdo misma. que iba contigo. ¿Sí? Sí, fue la ¿Seguro? misma, porque pues, yo me dormía en las Bueno. clases del profesor, me dormía hasta la esquina de atrás porque ponía sus proyecciones, apagaba la luz y ni siquiera podías apuntar, entonces yo sí No, me terminé no seas durmiendo varias nada. veces. Entonces, en la práctica, pues al menos ahí no me dormí, entonces se me hizo mejor que las clases en general. Las clases sí me aburrían mucho, la verdad. Pura diapositiva y aparte le Era muy apagaba y fea. no podías ni apuntar nada. Bueno, esa a Creo mí que se me hizo, también ni recuerdo parecía eso. práctica. No me parecía práctica, nada más fue como día de campo a Teotihuacán en realidad. Sí, A mí me pareció eso. sí, sí, Entonces, Pues sí. pues esa hablando es una. precisamente de esas malas experiencias de que termina en chelas, o sea, otra de las cosas, por ejemplo, recordando, es que no te dejen dormir porque están tomando. O sea, recuerdo que, por ejemplo, en una práctica, en nuestra práctica de excavación, hubo un día en el que estábamos durmiendo en diferentes cuartos, pero se metieron a nuestro cuarto y yo así, quiero dormir y pues estaba la fiesta, todo lo que da. Entonces, no, la verdad no me dejaron dormir y esa fue una mala experiencia. Adelante, Tania, continúa con tus experiencias. ¿Ya? En la segunda experiencia que tuve mala fue la práctica de excavación. ¿Y por qué la de excavación? Em, las clases en realidad no fueron malas, tan malas. Yo hubiera esperado algo mejor, pero pues también esperamos que la práctica fuera pues la práctica de excavación, sobre todo por el lugar al que íbamos, ¿no? Porque me metí en esa clase que nos llevaban a Quiriguá, en Guatemala. Yo esperaba que la práctica pues, estuviera súper bien y además que aprendiéramos a lo mejor otros métodos de excavación, ¿no? Arqueólogos guatemaltecos, a lo mejor tenían otra cosa, otra visión, no sé, algo, y pues resultó que cuando llegamos, en realidad el arqueólogo, que era el encargado del sitio, él no nos dio la clase teórica, nos las dio un chico de acá, recordando al chico que mencioné cuando fue lo de mi tema de tesis, si lo recordarán. Entonces, bueno, ya nos llevó al sitio y todo, y el arqueólogo estaba enterado de que íbamos a ir, pero en realidad entre sus planes, como el chico al final cambió las fechas, pues él ya tenía armado como su plan de trabajo que tenía para sus otras actividades. Entonces cuando llegamos sí fue muy amable, se portó súper bien con nosotros, nos dio todo el material, nos llevó un recorrido por el sitio que estuvo súper bien, así, pues obviamente a lugares que no están abiertos al público, pero que él nos explicó, o sea, el recorrido con él estuvo súper bien, las veces que hablamos con él, que teníamos alguna duda de cómo excavaban o así, nos aclaró súper bien, pero en realidad, pues él no estuvo con nosotros el tiempo, ¿no? Que duraba, pues, el mes de excavación, ¿no? Las 4 semanas, estuvo el otro chico. Y nos llevaron a un sitio donde nos pusieron por equipos y empezamos a hacer nuestra retícula y toda la cosa.
Y fue lo único que nos enseñó a hacer este chico, trazar una retícula, y eso mal porque estaba mal orientada, no lo sabía hacer. Por suerte, los chicos con los que íbamos, en algún momento ya por alguna causa, ya habían estado en otro proyecto, entonces medio ya teníamos una idea de cómo hacer una retícula, entonces bueno, entre todos nosotros ya nos ayudamos, pero el sitio al que nos llevó fue un sitio que el arqueólogo, como exactamente tampoco confiaba mucho en el chico que nos había llevado, pues ellos ya lo habían excavado. Entonces, las retículas que nos puso a marcar eran lugares que ellos ya habían excavado, ya estaban registrados, y que nosotros solamente íbamos otra vez a excavar para que fuera como nuestro, digamos, nuestro tallercito de excavación. Pero en realidad todo era ya había estado registrado, ¿no? Y es un sitio, ¿no?, que estaba pues expuesto mucho a fenómenos naturales, estaba mucho sedimento por inundación. Entonces, básicamente, como 1 metro nos la pasamos con pala y todo, sacando puro sedimento, que en realidad ellos ya sabían que estaba ese sedimento ahí, pero pues nos pusieron a excavar, ¿no?, para que fuera nuestra práctica ahí de excavación. Y eso fue todo, o sea, sacamos el sedimento. Cuando llegamos a lo de abajo, a mí y a mi compañero con el que estaba de equipo nos salió como 3 escaloncitos, y ya, párale de contar, porque de cerámica, o sea, como ya no estaba, pues ya no era material así in situ, ¿no? Ya era de puro sedimento, pues creo que encontramos como 10 tepalcates, y eso ya fue una exageración, ¿no? Y estaba todo erosionado, todo feo, o sea, nada en realidad padre. Y así fue las 4 semanas, fue a excavar ese lugar que ellos ya sabían, y el chico se desapareció porque según se sintió mal, y nos dejaba ir así. Los 4 días íbamos caminando 1 kilómetro hasta el lugar donde estaba el lugar para excavar, y ahí nos botaba. Y así fueron las 4 semanas que estuvimos ahí en Guatemala. Entonces, de conocimiento, obviamente, pues no supimos nada. Aprendí de excavación por otros proyectos en los que estuve, pero por esa práctica no. Cuando fue después, ¿cómo se llama la siguiente materia de excavación? Análisis de material. Pues no teníamos en realidad nada que analizar, porque esos 10 tepalcates los analizamos en un día, ahí mismo en el sitio, y en análisis de materiales no teníamos en realidad nada. Se supone que teníamos que entregar un informe y no sé qué tanta cosa, pero igual el chico se desapareció y entregamos un informe ahí, pues como pudimos, porque en realidad no hicimos nada en esa práctica. Así que fue muy mala esa experiencia, la práctica de excavación. Y la última experiencia que tuve mala, la clase en realidad no fue mala, y la clase la dio, estaba a nombre, ¿no?, de un profesor ahí de la academia titular, pero la daba su adjunto, y éramos muchos, sí, éramos como 35, ya ni me acuerdo, pero sí éramos varios. Y pues para la práctica, o sea, todo el semestre el chico se la pasó diciéndonos: la práctica va a ser a este lugar que está súper padre, y son sitios monumentales que no tienen nada de registro, no están excavados, y vamos a ir a ver ahí, vamos, no sé qué tanta cosa, que era la práctica de ecología. Y entonces, pues ya, nos llevó ahí, nos fuimos, no contrató un camión donde nos fuéramos todos juntos, sino nos quedamos de ver ahí en la central de autobuses, y ahí ya nos fuimos a la práctica. Pero eso no fue lo peor, ¿no? O sea, pues cada quien podía ir en el camión y todo, sino que cuando llegamos allá, la primera noche, o sea, la primerita noche que llegamos ahí a Zacatlán de las Manzanas, en el hotel donde nos quedamos, en primera, él no había hecho ningún acuerdo con el señor del hotel, ¿no? Entonces, no era que tuviera las habitaciones reservadas como para nosotros, éramos muchísimos, entonces éramos muchos en las habitaciones, ¿no? Y ese no fue el mayor problema, sino que pues ya se hizo ahí una revoltura, y al siguiente día se supone que nos citó 1 hora, y quién sabe dónde se fue a pasear, y no regresaba, no llegaba, no había nada que hacer en ese día. Y al final nos puso dizque a hacer algo de etnografía, a que buscáramos como productos típicos de Zacatlán, y nos mandó a que buscáramos ahí lo local, ¿no? El pan, los dulces, pero era algo que no tenía nada que ver con ecología, ¿no? Y esa segunda noche, pues hablando de pues, los que van también a echar la fiesta y toda la cosa, en una de las habitaciones, que era como la más grande, según, empezaron ahí a echar su fiestota,
que ni era tan fiestota, que la verdad es que estábamos todos, los 35 estábamos todos, excepto un solo compañero, pero todos los demás estábamos ahí metidos porque no era tampoco que tuviéramos la bocinota con la música ni nada, ¿no? O sea, solamente estábamos ahí platicando. Ah, pues no, resulta que Esa práctica fue épica. Ajá, ¿tú ibas conmigo? No, esa, digo, No, esa ¿verdad? práctica Pero todo el mundo supo de esa práctica. Exactamente. Sí, todo el mundo Sí. supo de esa práctica. Entonces estábamos ahí metidos en el cuartito. Al final ya, para no hacer el cuento más largo, este chico, el adjunto, según él, nos cachó y como vio que todos estábamos metidos ahí y estábamos haciendo destrozos y estábamos molestando a los otros huéspedes del hotel, no había más huéspedes, era el hotel solo para nosotros, pero bueno, dijo, ¿saben qué? Se cancela la práctica. O sea, ya, no hay más práctica. ¿Y tú qué? O sea, venimos hasta acá para que ya no hubiera más práctica. Y sí, se cancela, yo ya no los voy a llevar a los sitios que habíamos dicho. Y pues no, a ver qué hacen. Pero era el adjunto, o sea, el profesor titular y estaba ahí parado y no dijo nada, o sea, solo dijo, pues si el adjunto dice que ya no hay práctica, pues ya no hay. Y yo así, ¿qué? No, o sea, todos estábamos así como, no puede ser, ¿no? Y le estuvimos rogando, o sea, parecíamos no sé qué, rogándole porque siguiera la práctica, ¿no? Nos dijo, sí, para la próxima que haya algún desacuerdo, nos regresamos. Y se los advierto y no sé qué. La práctica creo que era de un miércoles a domingo y nos terminamos regresando el viernes porque solamente al otro día nos llevó a otro sitio, ahí cerquita, y ya, nos regresamos. Y se acabó la práctica, la grandiosa práctica de la que había hablado todo el semestre y que sus sitios y no sé qué. Y ya no nos llevó a ningún otro lugar. Y sí, fue la práctica épica porque pues realmente no hicimos nada más fuimos allá. En verdad, nada más fue como un día a conocer Zacatlán de las Manzanas, a recoger dulcecitos o comprar comida y listo, nos regresamos porque fue tanto su enojo de que según hicimos tanto destrozo o se hizo tanto destrozo que dijo que no, que ya no continuaba la práctica y ya no Qué nos llevó a los sitios. decepcionante. Ajá. Qué Y en decepcionante. realidad fue que no nos quiso llevar porque creo que tenía él otras cosas que hacer y la práctica se juntó en esos días en los que pues él ya había hecho otros planes y nos teníamos que regresar antes para que no le estropeara, si se dice así, le arruinaran sus otros planes, ¿no? No le eches la Entonces, culpa. no le echo la ¿Para qué culpa, se pero portan mal ustedes también? ay, no inventes, Hizo bien, Cuau, de hizo bien verdad, en o sea, cancelarles sus prácticas. estábamos Desastrosos. todos, te lo juro. Sí, pues todos. Los más ñoños estábamos ahí, te lo juro. Y eso no O sea, le quita había- que se estuvieran no, portando mal. no hicimos nada. Estábamos tomando Boing. No, eso es de vándalos Había unas Boing. chicas No, que no. estaban, había unas dijiste chicas que destrozos. estaban tomándose su cafecito, estaban comiendo pan, así, no sé, no No hicimos nos nada, engañas, pero bueno, no nos engañas. Ya acepta la verdad. pues sí. Creo que lo más hard era la sidra de manzana, que estaban en Zacatlán de las Ni era manzanas. sidra, era un refresco de manzana. Ajá, que porque, ¿sabes qué? Ay, no, es que estaba así parado un chico en la puerta tomándose uno de esos refresquitos. No era sidra, es un refresco de manzana, ¿no? Pero cuando lo volteas y le tapó la etiqueta y pues se veía como si fuera una cerveza. Así en el pasillo. Y por ese chico fue el que dijo que descubrió que todos estaban tomando cerveza y que todos estaban, pero borrachísimos. ¿Yo qué? No puede ser. Ese es el rumor que a todos los demás nos llegó de esa práctica. Es lo que nos Sí. dijeron. Y que después Eso fue, odiaron no. a alguien que los delató a todos, que según nos fue a Ah, avisar. exactamente. Sí, ya de eso no voy a hablar, pero sí hubo mucho problema. Fue un Sí, show, porque además habla. luego el informe que se supone que teníamos que entregar esa práctica era en equipo. Entonces, porque según ese fue su super castigo de la práctica, que hiciéramos el informe en equipo. Éramos los 35. Era una locura estar poniendo, o más bien, pues dándole gusto a todos para que el informe fuera de todos, ¿no? Y fue una locura ese informe. Luego con esa persona de la Tora también súper mal que lo trataban, un buen de cosas. O sea, a partir de ese momento ese chico yo estoy segura que fue otra cosa en su carrera porque nadie lo quería ya y sí lo trataban mal.
Y Así es quién una sabe, o mala sea, yo no experiencia. sé si sí o no no nos acusó, o qué fue lo que pasó con él, o quién fue el que dijo que él nos había acusado. Pero de todas maneras, era un cuarto, estábamos 30 personas, aunque no hiciéramos ruido o estuviéramos risa, pues se iba a dar cuenta el profesor, pero tampoco era que estuviéramos, les digo así, bailando la guaracha como le gusta a Omar. No, nada. Ni que hubieran aventado al profesor al agua, o sea, ni eso. ¿No? No, no, no. Y esas son mis prácticas fallidas en Eso, arqueología. eso de aventar al profesor al agua sí sucedió en la Ajá. práctica a la que fuimos a Yucatán. No, y también en Guerrero, por eso digo, o sea, ni que lo hubieran Sí. aventado al agua. Y lo de aventar al agua no fue lo peor que le pasó al profe en esa práctica, sino en la No. noche cuando le querían hacer ahí show. Sí. Creo que Dejémoslo hasta Y ahí. cierra su Ya, micrófono. dejémoslo hasta ahí. No mencionemos Es más. que eso sería como malas experiencias de los profesores con nosotros, porque incluso bueno. en esa misma práctica también le tocó que uno de los alumnos se pusiera muy mal por lo de la fiesta, que sí, bueno, o sea, me tocó a mí atender a nuestro amigo porque sí, ya estaba muriendo, o sea, uno más, unas horas más de andar en la fiesta y literalmente yo creo que se hubiera hecho un agujero en su estómago, pero afortunadamente anduve pidiendo pastillas por todos lados y después así de cómetelas todas y ya, deja de beber. Ay, Omar, ¿ya ves? ¿Por qué haces esos desfiguros? Te pasas, Omar. Nada que ver, Sí, nada que Te ver. pasas. estaba preocupado el nada profe, que ver. pobrecito, fue una mala experiencia para él. Ay, Omar. Porque No, imagínatelo en la práctica todo deshidratado. sí, ya recuerdo quién fue. Yo no me acordaba de todos sus Sí. detalles que están sacando ahorita. Sí, ya recuerdo. Yo recuerdo que lo vi tirado en una hamaca o algo así y ahí se quedó ya hasta el otro día, creo. El pobre, sí. ¿Qué era de tu Pero equipo? todavía tuvo ¿Era que de tu ir a equipo, hacer Keren? recolección. ¿O era de mi ¿Eh? equipo? ¿De qué equipo era? No recuerdo si era de mi equipo. Que sí, Mío no era. no, No. todo el día así tirado ahí, porque ya. De hecho, nuestro Sí. equipo era Perla, Kerem, otra Ajá. compañera y yo. Ajá, exactamente. Posiblemente. No recuerdo. Creo que tú estabas con Jessie. Sí, Creo. sí, con Ramsés y posiblemente con él. No Sí, creo, que no, sí. No él me debe haber estado acuerdo. con otro ¿No? equipo. Ajá. Sí, no recuerdo que estuviera contigo. Pero sí, la verdad es que esa mala experiencia de que un alumno se te ponga mal, híjole, los profes, qué fuertes Sí. deben de... Creo que lo que pasó en términos de la práctica ya con nosotros, sí, digamos, de cierta manera, los excesos en las prácticas por parte de los alumnos, ha hecho también que, aparte de la experiencia muy particular que puede decir Tania, porque habría que escuchar la otra contraparte, ¿no? Igual lo invitamos un día a ver qué pasó en esa ocasión. Sería interesante, ya siempre hay dos lados, ¿no? Siempre hay que escuchar. Bueno, pero hay un lado, el profesor contra 35 alumnos que éramos. Bueno, eso sí. No hay pierde. Sí, lo que sí es que muchos profesores, y creo que después de algunas prácticas o materias que han dado, han dicho hasta aquí, ya no más, ¿no? O sea, ya no más prácticas, quizá fuera o a ciertos lugares. O en ciertas condiciones. Ahora, de cierta manera, entiendo la parte de decir, bueno, mejor lleguen solitos y aquí cerca, ¿no? De la escuela o de la Ciudad de México, para ya no hacer esos viajes largos, ¿no? Y justamente exponerse a todos estos detalles. Pero pues hay obviamente profes muy valientes y aguerridos que nos han dado muy buenas experiencias. Sí, Eso. la verdad es que las buenas experiencias se agradecen eternamente porque son de las que uno más aprende, ¿no? De las que uno consolida el conocimiento de la clase, sobre todo. Sí, Entonces, sí. sí, y es que además, bueno, o sea, estamos hablando de, como de cierta manera de las malas experiencias que hemos acumulado en el ir y estar en la práctica, pero en sí mismo el conocimiento creo que adquirimos y hemos adquirido en práctica, pues obviamente ha sido muy, muy valioso, al menos para mí.
Yo puedo decir de pocas prácticas, no, en realidad no puedo decir de ninguna práctica, o no tengo en mi mente alguna práctica, mejor dicho, que pueda decir que fue mala en términos del conocimiento. O sea, que hay muchas cosas en la cuestión del hospedaje, del transporte, de la alimentación incluso, pues sí, pero en la cuestión del conocimiento adquirido no es otra cosa. Y es que, bueno, yo puedo hacer la diferencia entre cómo ciertos aspectos, por ejemplo, del clima, que pueden verse desde una perspectiva como malas, en realidad te dan mucho. O sea, la lluvia en la práctica que fuimos de geografía a Veracruz y la lluvia que fuimos en topografía en Morelos, o sea, yo lo agradezco. Sí, fue un clima bastante cálido, caluroso, fue muy grato. El otro, un frío, o sea, ¿verdad? Un frío, muy, bastante intenso, que sí, ibas a las 12 así sacudiéndote, pero ibas caminando y con tu GPS a los sitios, ya, y son cosas muy distintas a otros que sí, ¿no? De plano puedes decir, no fue lo más grato, pero el conocimiento, yo de lo que puedo rescatar de todas las prácticas a las que asistí fue eso, ¿no? El conocimiento que pude adquirir, además de haber salido, o sea, el hecho mismo de salir a mí me dio mucho, porque la ENA es lo que me permitió poder salir y conocer otros paisajes, otras personas, otra comida, mucho, mucho. Y eso es lo que a mí, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, sigo valorando, ¿no? Y sigo haciendo, conocer, comer y disfrutar de estos lugares. Eso es muy cierto. Yo antes de la ENA, o bueno, más bien la mayoría de los lugares que conozco fue en la ENA. O sea, en la ENA conocí muchos estados que no conocía yo. Tan solo en ese tiempo que duró la carrera, salí y visité más lugares que todos los que había visitado en mi vida antes de entrar a la ENA. Entonces, pues sí te permite mucho el aspecto de conocer, el aspecto de enfrentarte a esas dificultades, porque yo creo que la mayoría de prácticas que mencionamos, o sea, sí está lo malo, ¿no? Pero hay partes que también estuvieron bien dentro de esa práctica, pero pues si ahorita nada estamos mencionando por cuestiones de marketing las partes malas, pero dentro de esas mismas prácticas pues hubieron cosas buenas, cosas rescatables. Como dices, las lluvias que nos tocaron en algunas prácticas. Después yo personalmente trabajando también me tocó estar caminando ahí un cerro entre nubes porque estaba lloviendo y pues son cosas que eventualmente si trabajas en campo, si haces algún trabajo en campo algún día, pues te vas a enfrentar a esas situaciones, ¿no? Al calor sofocante, al frío, a la lluvia, a lo que sea. Pues eventualmente si lo vives en la práctica, pues ya te das una idea de que si te toca en la vida de trabajo ya formal, pues sabrás más o menos qué hacer, ¿no? Ya no te tocará de nuevo. Bueno, y también otra de las cosas es de las que nos dimos cuenta fue que a partir de cómo vivimos nosotros las prácticas de campo, es como se fueron desarrollando nuestros trabajos, ¿no? O sea, por así decirlo, porque hubo personas que dentro de la práctica de recorrido de campo decidió ya no hacer campo, ¿no? O en excavación, que dijo, no, yo no soy de ahí, mejor me voy a la teoría, mejor me voy a otro rubro o decido dejar la carrera, ¿no? Hasta ese punto. Entonces sí, pues muchas de las decisiones que se tomaron fue a partir de las vivencias en las prácticas de campo. Entonces, pues es muy, muy invaluable todo lo que se vive en esos momentos, sea bueno o malo, te define. Eso es a lo que quería llegar, que te definen esas experiencias, te van definiendo para tu trabajo posterior. Y pues podemos continuar con este tema en muchos otros aspectos, pero creo que con lo que hemos compartido podemos cerrar este ciclo de arqueoexperiencias y no se olviden de compartir el video, de comentar, déjenos por favor sus comentarios que trataremos de contestarlos lo más pronto posible para seguir generando estas interacciones con ustedes, seguir generando contenido sobre todo. Y pues saludos a todos, gracias por estar ahí, por escucharnos. Y no se olviden de pronto haremos algún otro tema para que sigan con nosotros en este proyecto de CEPAC.
y nos vemos hasta la siguiente.